habíamos dicho entonces de que nuestro Señor Jesucristo, y dimos la explicación de Dionisio el Pequeño, el monje que tuvo un error de cálculo de entre 7 a 3 años, que él habría nacido antes de su propia era. Pero sí hay certeza de que comenzó su ministerio público en el año 27 y en el año 30, en la Pascua del año 30, murió. Pero una vez resucitado y subido a los cielos, envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el que los judíos celebraban que Moisés les había dado las tablas de la ley, y en torno a ese monte del Sinaí se hizo el pueblo de la alianza. Y ese mismo día nace el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia. Y entonces los apóstoles comenzaron a predicar esta nueva noticia, ¿no? Por todo el mundo. ¿Y cuál es esta nueva noticia? Que en Jesús hay salvación, que el Padre eterno nos perdona por el sacrificio eterno de Jesús, y que si nos acogemos a Él, como dice este versículo famosísimo de Juan 3:16, porque Él nos ha amado tanto, nos ha enviado a su Hijo, para que todos los que en Él confiamos no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna, ¿no? Y la primera proclamación, la primera predicación fue lo que se dice en en griego, el querigma primitivo. El que ha muerto ha resucitado, Él es el Señor. Eso es lo que ellos iban proclamando y decíamos, obvio, ¿no? ¿Cómo será ver una persona muerta y destruida totalmente y verla totalmente sana y en otra dimensión que traspasa las paredes? Y todo eso debe ser un impacto muy grande el que sufrieron los apóstoles y discípulos de ese tiempo, ¿no? Y bueno, esta tradición oral pronto, como a los 10 años se cree, se puso por escrito, ¿no? Mima, cerrá tu micrófono, mamita, ya que hay un ruidito. Gracias, ¿ya? Entonces, vemos de que se consigna por escrito, y al parecer, todo digo al parecer porque es una teoría, hermana. No se olviden de que la iglesia anduvo en persecución hasta el 313 del edicto en Milán, en que Constantino dio la paz a los cristianos y pudieron salir de esa época tan terrible de martirio. Entonces, ahora esta tesis, ¿no? Que fue del siglo pasado, se cree, ¿no es cierto?, de que esto fue formándose los tres evangélicos sinópticos de esta forma, como les estoy explicando, que habría un escrito primitivo del apóstol San Mateo entre los años 40 y 50 de nuestra era, obviamente que su lengua era aramea, entonces está escribiendo en arameo, y aparte se iban coleccionando perícopas o anécdotas sueltas de hechos y milagros del Señor, que se llama una fuente suplementaria. Pero como el idioma oficial del todo el Imperio Romano era el griego koiné, el griego común, pronto estas dos fuentes se tradujeron al griego, ¿no? Y evidentemente San Pedro, que era el primer papa, debió tener en sus manos una de estas traducciones del Evangelio de San Mateo, ese primitivo, ese protoevangelio, y él estaba acompañado de su sobrino Juan Marcos, que es San Marcos, ¿no? Y según esta tesis, San Marcos habría compuesto el Evangelio, el primer Evangelio del 64, corto, pero como es su segunda lengua, es un poco rudo, tiene muchos arameísmos, obviamente. A partir de las predicaciones de San Pedro,
y de este evangelio primitivo de San Mateo. Estoy tratando, le tienen una gráfica en la página 97 de todo lo que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, no se olviden que el evangelio de Marcos no es el primer escrito del Nuevo Testamento. El epistolario de San Pablo es el primer escrito, son los primeros escritos, siendo la primera carta a los tesalonicenses el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Pero San Marcos, al parecer, escribe en el año 64. Y más tarde, ¿no es cierto? Decíamos que cuando se canonizó y se, digamos, se determinó que los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento eran la inspiración del Espíritu Santo, era porque sus autores habían convivido con Jesús, excepto dos, San Pablo y San Lucas, que era su discípulo. Ellos dos hicieron una contribución maravillosa al Nuevo Testamento, las 3 epístolas de Pablo y el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Hubiera quedado muy raquítico nuestro Nuevo Testamento solo con los testigos oculares de la vida y milagros de Jesús. Entonces Lucas, que era de Siria, Antioquía de Siria, país que está tan flagelado por esa guerra de los talibanes ahora, que es terrible, ¿no ves? Ahí le pedimos a San Lucas su intercesión para eso. En el año 75 quiso escribir y se munió de varias fuentes, y la tradición dice que una de ellas fue nuestra Madre Santísima, a quien conoció allá en Palestina, y hasta ahí, como les decía, un retrato de ella que se lo pelean, dicen los paduanos en Italia, de que el retrato que está encima del sepulcro de San Lucas es el auténtico. Otros dicen que es Nuestra Señora de Czestochowa, que está allá en Polonia, y en fin, hay varias tesis, pero la cosa es que al parecer San Lucas hizo una pintura de Nuestra Madre Santísima, y sus primeros 2 capítulos, que son la infancia de Jesús, su fuente es la Virgen María, ¿no? Entonces, él al parecer también tenía una copia de este evangelio griego de San Marcos, otra del evangelio primitivo de Mateo y la fuente suplementaria. Y en el año 75 sacó una sola obra, pero que después la dividieron y le pusieron el evangelio de Juan entre medio, ¿no? Aumentándole unos versículos a los hechos y quitándole al evangelio para que queden como 2 obras separadas. La una es el propio evangelio, que nos habla de Jesucristo, y la otra, los Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo dice, es los primeros accionares bajo el impulso del Espíritu Santo de la primera comunidad cristiana. Luego tenemos de que, como a los 5 años, un escriba, al parecer un escriba helenista, pero judío, vuelvo aquí, hago un paréntesis, no se olviden de que la primera comunidad cristiana estaba compuesta de 3 grupos humanos bien diferentes. Los judíos de la Palestina, los judíos palestinenses, que hablaban el arameo y leían sus libros santos en hebreo, los judíos que estaban dispersados en muchas sinagogas a lo largo de todo el imperio romano, que ya no hablaban ni el arameo ni el griego, sino este griego koiné, y tenían su Biblia, ellos, con 7 libros más, y de ahí viene el asunto de estos 7 libros deuterocanónicos, que ellos ya, como les digo, solo reflexionaban sus textos sagrados en griego, porque su lengua era el griego, aunque su religión seguía siendo la judía. Y tenemos los paganos, que estaban adorando a Júpiter, a Minerva, ese panteón de los dioses griegos y de los dioses romanos, que es un calco de los griegos, es infinito. Tanto así que leemos en los Hechos
de los Apóstoles, capítulo 17, una estatua al Dios desconocido. Y dice que Pablo se llenó de rabia de ver un pueblo tan culto en cuanto a letras, a reflexiones, a filosofía, y sin embargo tan pobre en cuanto a religión y espiritualidad. Y a partir de ese Dios desconocido, les empezó a predicar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para terminar en Jesucristo y su resurrección. Pero tuvo un fracaso terrible porque no lo escucharon y se le rieron cuando habló de la resurrección. Aun cuando hubieron dos conversos, Dionisio y Dámaris, tuve el privilegio en el año 83 de estar en la Catedral de San Dionisio en Atenas, y cuando fui a la misa, algo bellísimo, después de la misa, el coro de los niños de Alsacia, una belleza. De eso me acuerdo de Atenas, obviamente del Partenón y todas esas ruinas históricas, ¿no? Pero de eso me acuerdo con mucha alegría que asistí a ese concierto. Y encima gratis, porque era después de la misa. Entonces, bonito, ellos se convirtieron, pero no a primera instancia no agarró el cristianismo con la predicación de San Pablo ahí, por eso cuando llega a Corinto, en su carta va a ser muy lacónico: yo vengo a predicarle a Cristo el crucificado, que será escándalo para judíos y será mofa para los griegos, pero para los que creen en él es sabiduría y salvación de Dios. Muy bonito. Si un día hacemos las epístolas de Pablo, vamos a leer ese texto, pero eso es otra cosa. Volvamos a nuestro sinóptico. 5 años más tarde, en el año 80, nuestro judío culto, bien versado en las escrituras, tiene en sus manos, al parecer, una copia de este Evangelio de Mateo Arameo. Vemos que hizo una gran contribución San Mateo al escribir, ¿no? Ese es su primer evangelio, y tiene también de esta fuente suplementaria y tendría sus fuentes propias. Y en el año 80 saca un evangelio que hemos profundizado un poquito en su estructura en la clase anterior y vamos a repasar, ¿ya? Entonces, eso sería más o menos la formación de los evangelios sinópticos. ¿Y por qué se llama sinóptico? Porque si lo ponemos en 3 columnas, vemos que tienen mucha similitud, aunque cada evangelista tiene un propósito y un público diferente, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Vimos en el Evangelio de San Mateo, como les dije, página 98, que este judío culto y sistemático, muy profundo, no le conocemos el nombre porque le respetó a San Mateo, ese escrito en arameo, le respetó el nombre, por eso que sigue llamándose el Evangelio de San Mateo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su público? Los judíos recién convertidos al cristianismo. Ese es su público. Y su tema principal va a ser el reino de los cielos. Y ya les expliqué que no podía decir el reino de Dios como lo hace San Marcos, porque para el judío el nombre de Dios es demasiado santo y no se puede pronunciar. Por eso es que le pone el reino de los cielos. Y mostrar la finalidad de esta obra, estoy en la página 98, a sus hermanos judíos. Jesús se cumple en las escrituras. Cita 41 veces al Antiguo Testamento y 16 veces lo hace literalmente. Y las que han hecho conmigo Apocalipsis, hemos visto la simbología de los números. Y vemos de que aquí usa mucho el número 5 y el 7, que es número de perfección. Divide su evangelio en 7 partes con 5 discursos y 5 narraciones. Y vemos en los primeros 2 capítulos la infancia de Jesús, que es la preparación del reino de los cielos,
Y el corazón de este evangelio es muy bello y se lo recomiendo leerlo, hermanos, porque y es recomendación de nuestra madrecita en sus apariciones en Medjugorje también, que se lean las bienaventuranzas y el capítulo 6 a partir del versículo 24 y que tengamos esa disposición ante nuestro Señor. Entonces vemos aquí entre los 3 a 7 el sermón de la montaña, cuando Dios está promulgando el reino de los cielos y está lanzando su programa. Entre los capítulos 8 y 10 tiene el sermón misionero, cuando Él está preparando a sus misioneros para ir por todo el mundo a predicar la buena nueva del reino de los cielos. En el tercer discurso, que es el discurso de las parábolas, Él explica qué es el reino de los cielos entre los capítulos 11 y 13, y en su cuarto discurso habla y forma, ¿no? Instruye a la iglesia, que son sus discípulos, entre los capítulos 14 al 18. En su quinto discurso hay discursos escatológicos aquí también, porque está hablando con pena del final del judaísmo. Ya había acontecido eso cuando Mateo está escribiendo, porque en el año 70 yo les conté de que Tito destruyó Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, y esa profecía que Jesús hizo en lágrimas cuando llegaron a Jerusalén y sus discípulos le dijeron, mira, Señor, el esplendor, porque así tan cruel era Herodes y adúltero, pero era un gran constructor. He tenido la oportunidad de estar en Cesarea, todavía las ruinas se ven, esas grandes construcciones que hizo Herodes para agradar a los césares, por algo se llama Cesarea, ¿no? Y ese templo que quedó, ¿se acuerdan que les dije? Muy disminuido a la hermosura del templo de Salomón, el templo del siglo VI en la reconstrucción, lo embelleció de una manera increíble, quedó bellísimo para que solo dure 7 años, hermanas. Qué tristeza, ¿no? Porque se finaliza esa reconstrucción con el lugar santísimo recubierto totalmente de oro, bellísimo, tanto así que los propios apóstoles llegados de Galilea le dicen, mira, Señor, este esplendor, y ahí es cuando Jesús llora, ¿no? Y dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido hacer de ti como hace la gallina con sus polluelos, pero tú no has reconocido la hora en que te llegó la salvación. Y a los 40 años exactos, hermano, de esa tremenda profecía y llanto de nuestro Señor, vino el general romano Tito y lo destruyó todo y no dejó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todo ese revestimiento de oro que tenía, ¿no? En el lugar santísimo del templo, con el fuego, porque esa era la forma, ¿no? Destruían las murallas, incendiaban el palacio, en este caso el templo, porque era la casta sacerdotal la que gobernaba, ¿no? Y ese oro se derritió entre las piedras, y para poder rescatar todo ese oro, pues tuvieron que sacar piedra por piedra. La profecía literal de nuestro Señor Jesucristo se cumple en el año 70 de nuestra era. Como Mateo está escribiendo 10 años más tarde, al parecer, por eso es que ha anunciado el fin del judaísmo que ocurrió, ¿no? Y también, al ver, yo les he dicho que la palabra de Dios siempre es cíclica, hermana, se cumple continuamente. Bien, pero volviendo a esto, ¿no? En su quinto discurso, que es el anuncio escatológico del fin del mundo y las resonancias cósmicas, invita para estar alerta para el fin de cada individuo y el juicio final. La palabra escatológica, hermana, significa las cosas del fin. En mi caso, yo tuve que tomar, y que Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria, al padre Sermán, que me esté sonriendo porque lo estoy mencionando, un gran teólogo. Tuve el privilegio de hacer
10 semestres de teología con el padre Sermán, y uno de los semestres fue la escatología, pero con qué precisión y con qué claridad nos enseñaba ese padre dominico, que Dios lo bendiga. Y nos decía, ¿no? Se lo voy a resumir en un minuto, lo que tomamos en toda la clase en un semestre. Nos hablaba de nuestra muerte, de nuestro juicio personal, del juicio universal, del cielo, del purgatorio y del infierno, ¿ya? Son las que se llamaba también las postrimerías del hombre, ¿no? O sea, lo que le espera al ser humano al fin. Y por último, cierra sus discursos en la séptima parte, ¿no? Que no es discurso ya, sino un relato fidedigno de la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, capítulos 26 al 28. Decíamos también, estamos repasando lo que hicimos en la clase pasada porque veo que algunas no estaban. ¿Quién es Jesús? Ese es su tema principal. ¿Quién es Jesús? No se olviden, su público son judíos convertidos al cristianismo. Obviamente, el hijo por excelencia del patriarca Abraham, lo vemos en su primer versículo de su primer capítulo, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, casi comienza su evangelio. El Mesías, hijo de David esperado, lo hemos leído cuando hicimos Antiguo Testamento, esa hermosa promesa de segunda de Samuel 7, 14 al 16, ante mí estará un descendiente tuyo, que su reino no tendrá fin, ¿no? Y reinará sobre las naciones, como también le dice el arcángel San Gabriel a nuestra Madre Santísima en la Anunciación, Lucas 1 del 26 al 39. Él será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Entonces, hermoso, aquí lo identifica nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que habían tres partes de genealogía entre Abraham y Jesús, y se hacen 42 personajes y los 40 reyes, y ya no reyes desde el tiempo del destierro, ¿no? 14 generaciones desde Abraham a David, 14 de David al destierro, y desde el destierro hasta Jesucristo, 14 generaciones. Si no habrían habido todos estos avatares en la historia de Israel, hermana, San José hubiera sido el rey de Israel en ese momento. Este amado Padre nuestro y Padre de la Iglesia, que es San José. Bien, entonces él es el siervo anunciado por el segundo Isaías en los 4 cánticos. Si ustedes leen del capítulo 42 al 53 de Isaías, ahí van a encontrar los 4 cánticos de este siervo sufriente y que paga por el pecado de su pueblo, y que son lecturas que se leen en la Semana Santa. Él es el Hijo del Hombre por excelencia, obviamente, pero que realiza esta, y es la lectura de hoy, hermanos, tan bella, que realiza, porque es el Sagrado Corazón de Jesús, realiza esta salvación a través de la humildad, la sencillez, la lectura, la dulzura y la mansedumbre. Mateo 11, 28 al 30, ¿no? Vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los aliviaré. Y sean mansos y humildes de corazón, como soy yo, y encontrarán paz en sus corazones. Y tomen mi carga y mi yugo, que son ligeros y livianos. No estoy con el Evangelio abierto, pero lo estoy parafraseando, y es lo que justamente hoy, Sagrado Corazón de Jesús, es la lectura de ese Evangelio. Hermanos, la salvación del mundo, la salvación de cada uno de nosotros, la salvación de nuestra familia, nuestro pueblo y nuestro país están dentro del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está. Luego vemos, ¿no?, que este amigo de pobre
que toma sobre sí las enfermedades de sus hermanos, da su vida en redención. Él es también el Hijo de Dios. ¿Nos congelamos todas? ¿Perdón? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quién es Jesús? Hijo del patriarca Abraham, hijo de David, el Mesías, siervo de Yahvé, hijo del hombre e hijo de Dios. Así lo presenta con estos 5 títulos. El evangelista Mateo, no se olviden, ¿no? Usa mucho los números 5 y 7. ¿Cuál es su misión? Inaugurar el reino de Dios acá en la tierra. Y cuando Él viene, se cumple en Él las escrituras, como ya les dije antes, que cita 41 veces al Antiguo Testamento y 16 lo hace literalmente, ¿ya? Ahora, Mateo lo presenta como superior a la ley y a Moisés, aunque en Mateo 5:17 va a decir, no he venido a abolirla, ni a quitarle un puntito, ni una coma, ni una tilde. He venido a darle su plenitud, ¿ya? Entonces, los 10 mandamientos rigen. Pero ¿cuál es el problema con la ley de Moisés? Que nos muestra lo que está malo en nosotros, pero no nos da la gracia de superar eso malo en nosotros. Entonces vimos de que en Jesús viene el reino de los cielos. Es más, Él es el reino de los cielos, ¿no? Y superior a Moisés, que como les decía hace un ratito, en Mateo 5:17, dice que no vino a quitarle ni una tilde, ni una coma, ni un puntito, pero vino a darle su plenitud. Si comparamos los 10 mandamientos, que son bellísimos, con la bienaventuranza, una es no mate, no robe, no mienta, no. Y aquí es sé misericordioso, sé humilde, sé limpio de corazón, y así, ¿no? O sea, en positivo vemos que lo trae el Señor. Y la clave de oro que está en Mateo 7:12, haz a los otros lo que tú quieres que te hagan a ti. En negativo lo vemos en el libro de Tobías, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero en Mateo, en esa regla de oro, haz a los otros lo que tú quieres que te hagan a ti.